Bueno, yo soy Ignacio Rodríguez, soy el director de negocio digital del Diario Ideal y de la agencia de comunicación de CMA Comunicación. Os voy a presentar brevemente nuestra agencia. CMA Comunicación es una empresa vinculada al Diario Ideal. Desde su creación, pues fundamentalmente nació con la idea de comercializar todos los productos y servicios del Diario Ideal y con el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos que ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. Por dos razones. Primero, porque los clientes lo demandan y segundo, porque nos dimos cuenta de que en el área digital, sobre todo, tras muchos años de desarrollo de servicios y productos vinculados al periódico, teníamos mucho que ofrecer de todo lo aprendido a nuestros clientes. Y a partir de ahí pues surgió el área de marketing digital de la agencia de CMA Comunicación y fundamentalmente trabajamos en tres áreas, que es el desarrollo web, las redes sociales, tanto en la gestión de las redes sociales como en la gestión de las campañas de social ads y el posicionamiento en buscadores, tanto posicionamiento como posicionado. Nacho López es el responsable del área de redes sociales y, bueno, tengo que decir que él es licenciado en Ciencias de Comunicación y es una persona que atesora mucho conocimiento en redes sociales y en el área, en el mundo del marketing digital. Así que os recomiendo que le escuchéis atentamente y al final de la sesión, pues todos los que tengáis alguna duda o queráis incidir o abundar en algo, podréis hacer vuestras preguntas a través del chat. Buenos días a todos. Soy Nacho López, soy, como ha dicho Ignacio, Social Media Manager de CMA Comunicación. Y en esta videoconferencia, en este videotutorial, vamos a explicar un poco cuáles son las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance para trabajar nuestros negocios de gastronomía y restauración. Para ello he preparado una pequeña presentación que yo creo que va a ser de utilidad. Si alguien tiene interés después en que se la envíe personalmente, no hay ningún problema. Y además vamos a ilustrar cada uno de los puntos con diversos ejemplos que yo creo son bastante ilustrativos. Bueno, en esta videoconferencia vamos a ver cuáles son las herramientas digitales para negocios de gastronomía y restauración que tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, vamos a analizar un poco cuáles son los datos que nos encontramos en España a día de hoy, ¿no? Estos datos vienen extraídos del último estudio gastronómico elaborado por Just Eat, el Gastrómetro, que analizaba un poco la situación de los negocios de restauración en 2018 y las previsiones hacia 2020. Estas previsiones, como todos sabréis, han variado significativamente a raíz de la situación que tenemos ahora. Entonces, el futuro es un tanto incierto. No obstante, estas eran las previsiones que había y se pueden extrapolar un poco al futuro a medio plazo, ¿no? El volumen de negocio de la gastronomía y restauración en España supone un total de 30.400 millones de euros anuales. De estos 30.400 millones, 2.400 pertenecen a la comida a domicilio, tanto la que se pide vía telefónica como la que se pide vía online. De la que se pide vía online, estamos hablando de un volumen de negocio de 600 millones de euros en 2018. Las previsiones, según el gastrómetro de Just Eat, eran que alcanzaran los 900 millones de euros en 2020 a través de pedido a domicilio online, 2.600 millones para pedido a domicilio en general. Estamos hablando de un incremento del 50% en cuanto a los pedidos online y del 12% en cuanto a los pedidos a domicilio. Si analizamos en profundidad estos datos, nos damos cuenta cuáles son los top 10 de restaurantes que son más interesantes para el público español. En primer lugar, tenemos el negocio chino, la comida china, que es la más demandada por los hogares españoles. En segundo lugar, la italiana, la americana, la japonesa, la turca. En sexto lugar, la española. En séptimo lugar, la india. En octavo lugar, el pollo. En noveno, la tailandesa. Y en décimo lugar, la comida mexicana.
Si vemos cuál es el incremento que se ha producido en el último año en cuanto a los pedidos a domicilio, encontramos que el gran boom lo ha protagonizado la comida hawaiana con los poke bowls, que se han puesto muy de moda, con un 5.098% de incremento de pedidos. En segundo lugar, la comida vegana crece un 131%, las tapas un 85%, el pollo un 79%, la venezolana un 66%, la mediterránea un 63%, la gallega un 47%, la tailandesa un 45%, la sana, como concepto general, un 34% y la comida brasileña un 33%. Si nos centramos un poco más en los platos que más demandan los españoles, pues tenemos en primer lugar la comida china con rollitos de primavera y arroz tres delicias, las patatas fritas, las patatas bravas, las hamburguesas, la pizza barbacoa, las gyozas, el pan naan, el tiramisú y el unamaki de salmón. Esto es un poco la perspectiva que tenemos en cuanto a los pedidos a domicilio dentro de España. Ahora, ¿cómo cogemos esta información y la ponemos en práctica en nuestros propios negocios? Todo esto tiene que empezar por lo que conocemos como un plan de marketing. Un plan de marketing no es más que un proceso de trabajo que nosotros aplicamos ya sea para una estrategia de redes sociales como para una estrategia de SEO, de diseño web, de cualquier ámbito del marketing digital. Siempre parametrizamos en función de los siguientes pasos. Y si nosotros queremos trabajar en negocios de gastronomía y restauración con un objetivo claro de comercializar, bien sea online, bien sea trayendo a público a nuestro restaurante nacional o extranjero, tenemos que basarnos en estas mismas pautas. En primer lugar, tenemos que partir de lo que se conoce como un análisis, ¿no? Tenemos que conocer cuál es la situación de nuestra empresa, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, conocer cuáles son nuestros competidores y ver cuál es la situación real de la que partimos. No nos vale de nada marcarnos objetivos si no somos realistas con la situación de la que partimos. Conociendo esta situación, pasamos al paso 2 de nuestro plan de marketing, que sería el marcarnos objetivos. Estos objetivos no tienen que ser objetivos abstractos como quiero ganar 5 millones de euros como una cifra general. No, tenemos que estar hablando de objetivos perfectamente segmentados, objetivos perfectamente parametrizados y objetivos que sean alcanzables dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro objetivo puede ser que yo quiero que para el último trimestre de 2020 quiero atraer un 30% más de público extranjero a mi local, porque es un local que es muy famoso dentro de Granada para los granadinos, pero no me viene prácticamente gente de fuera. Entonces, mi objetivo es atraer a un 30% más de público extranjero e incrementar esa base de clientes, ¿no? Una vez que tenemos claro cuáles son los objetivos que queremos trabajar para nuestro negocio, para nuestro plan de marketing, tenemos que marcar lo que se llaman KPIs o indicadores de evaluación clave o de desempeño clave. Estos KPIs son básicamente una serie de elementos que nos van a permitir analizar cómo se están desarrollando estos objetivos de acuerdo al calendario que nos hemos marcado, si estamos cumpliendo con ellos y en definitiva, todos aquellos puntos que nos marcamos en nuestro mapa de tareas que nos van a permitir evaluar si estamos cumpliendo con los objetivos y si cada uno de los medidores se cumple en tiempo y forma. En función de estos KPI, una vez que los tengamos claros para cada objetivo, marcamos un calendario de acciones que tenemos que implementar para alcanzar esos objetivos. Este calendario tiene que ser, como digo, al igual que los objetivos, realista, tiene que estar planificado y tiene que tener cada acción que marquemos en este calendario su KPI correspondiente o su conjunto de KPIs correspondientes para que podamos evaluar si aquellas acciones que acometemos tanto en redes sociales como a través de acciones de buzoneo o acciones que hagamos a pie de calle nos están reportando los beneficios o las metas que nos habíamos marcado. Una vez que tenemos este calendario, nos queda implementar las acciones que hemos diseñado, las ejecutamos y cuando finalizamos cada acción la evaluamos para comprobar si los resultados, en función de los KPIs que hemos determinado, se están cumpliendo o no. Esto no es un proceso estático, es decir, no terminamos nuestro plan de marketing y una vez que ya lo hemos hecho todo, ya lo hemos conseguido. Siempre que terminamos de evaluar nuestros objetivos en función de los KPIs determinados, una vez que termina el plazo de cada una de las acciones que hemos diseñado, tenemos que volver a partir de la fase de analítica, pero con ese conocimiento agregado que hemos conseguido de ver qué acciones hemos implementado, cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado, entender muy bien por qué han funcionado las que han funcionado y por qué no han funcionado las que no han funcionado. Y en función de esta información marcamos unas nuevas pautas, unos nuevos objetivos, unas nuevas KPI con la experiencia ya ganada. Entonces, si marcamos esto como marco general en el que trabajamos, las cosas van funcionando y van funcionando mejor, sobre todo porque tenemos un conocimiento sobre qué acciones funcionan, qué acciones no funcionan y cómo podemos hacer para mejorar nuestro negocio. Cuando hablamos del entorno digital, partimos de la base fundamental de que tenemos que contar con una página web. La página web es la piedra angular de cualquier estrategia de marketing digital y siempre tiene que partir, al igual que el plan de marketing digital, de un objetivo claro. ¿Para qué queremos una página web? ¿La queremos para hacer venta a través de Internet? ¿Queremos vender sin necesidad de contar con portales externos como pueden ser Just Eat, Deliveroo, etcétera? ¿Queremos hacer una página web para que nos hagan reservas a través de
de ella. Queremos una carta digital simplemente para que los clientes puedan acceder cuando estén en nuestro establecimiento y más con la situación actual, ¿no? Que no se puedan tener cartas físicas en los locales, queremos simplemente tener una carta digital o, como somos una gran cadena y ya nos conoce todo el mundo, simplemente queremos tener una web corporativa donde la gente encuentre información relevante sobre la marca, ¿no? Que hay detrás. Tenemos que tener muy claro el objetivo de nuestra web y, en función de eso, diseñar la herramienta que sea más adecuada a nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué herramienta es la más adecuada? Aquí hemos parametrizado una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una web que sea competitiva, una web que sea funcional, una web que funcione bien de cara al usuario, de cara a los buscadores y de cara al restaurante, el negocio de gastronomía. En primer lugar, la velocidad de carga. Tenemos que tener en cuenta que Google a día de hoy consume el 0,1% de toda la electricidad que se produce en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien hace una consulta en Google, accede a una página web, la web no carga y hace un paso atrás para volver a realizar la búsqueda, estamos haciendo trabajar a los servidores de Google el doble. A Google no le gusta trabajar el doble porque, como decimos, la factura eléctrica que les tiene que llegar a final de mes es enorme. Entonces, aquellas webs que no responden lo bastante rápido no son funcionales a la hora de posicionar, a la hora de darle una respuesta a nuestros usuarios. Tenemos que tener los elementos fácilmente localizables. Normalmente, cuando accedemos desde España a una página web, nuestra forma de leer es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Estamos acostumbrados a encontrar el menú hamburguesa en la esquina superior derecha y a que los formularios de contacto tengan un botón grande de enviar, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a la iconografía visual de nuestro público objetivo y tener una coherencia gráfica respecto a estos elementos y respecto a la identidad que tengamos en nuestro restaurante, ¿no? Tenemos que tener esta coherencia gráfica, además, respetando espacios en blanco y colores armónicos. No nos vale de nada tener una página web saturada de información, de fotografías, de recursos gráficos, si no es fácilmente navegable para el usuario o si se pierde en puntos de calor que a lo mejor no son los que tenemos definidos y no presta atención a los elementos que realmente nos interesan a nosotros. Si es una web orientada a pedir online, nos interesa que el usuario se vaya directamente al botón de llamada telefónica o al botón de pedido. Si es una web orientada a reservas, nos interesa que se vaya al botón de reserva y todos los elementos tienen que dirigir al usuario hacia ese paso de conversión, ¿no? Tenemos que tener una facilidad de gestión de contenido, principalmente porque si no tenemos facilidad de gestión de contenido, siempre vamos a ser esclavos de aquella persona que nos haya diseñado la web. Entonces, siempre que tengamos una página web, lo ideal es que podamos autogestionarla, que podamos editarla, que podamos modificarla y que podamos encontrar fácilmente a una persona que se haga cargo de la gestión de esa web. Además, tenemos que tener una adaptación completa a dispositivos móviles. España es a día de hoy el país de Europa donde más se navega a través de móvil y además tiene una penetración brutal. Es decir, en España se navega más a través de móvil que a través de otros dispositivos. Es necesario que nuestras páginas web estén diseñadas pensando principalmente en móvil antes que en escritorio. Tenemos que tener la web siempre securizada con protocolo HTTPS. No me voy a extender en esto, simplemente que la web tiene que ser segura para el usuario. Si no es segura, no tiene este protocolo incrustado, saldrá un aviso desde el navegador que hará desconfiar al usuario sobre la autenticidad o la veracidad del sitio web. La experiencia de usuario, como decíamos, tiene que ser intuitiva, tiene que contar con imágenes de calidad de nuestro negocio. Esto es fundamental, sobre todo para la gastronomía y restauración. Un servicio de hosting profesional, es decir, un servidor que pueda responder al volumen de usuarios estimado que vamos a tener. Un sistema de analítica web que nos permita entender por dónde acceden los usuarios, qué búsquedas estaban realizando cuando han llegado hasta nuestra página web y qué les interesa, además de todos los pasos que han realizado dentro de nuestra web. Y elementos SEO básicos, incluso si no se trabaja el SEO. ¿En qué consisten estos elementos SEO? Básicamente, estamos hablando de una optimización de la página web para que al buscador le resulte sencillo encontrarla ante una consulta determinada del individuo. Es decir, si nosotros tenemos un bar de tapas en Granada y nos interesa que cuando los extranjeros busquen bar de tapas en Granada, además de todos los resultados que saldrán copados por TripAdvisor, por Google Maps, etcétera, nos interesa que nuestra página web sea relevante y ocupe un puesto alto en el buscador, porque eso hará que tengamos más tráfico no solamente en la web, sino también en el propio establecimiento. Entonces, incluso si no vamos a trabajar el SEO en nuestra web en primer momento, es interesante que la web tenga la posibilidad de trabajar el SEO en un futuro, o al menos que esté bien definida en cuanto a los elementos que configuran el SEO. No me voy a extender en esto, es un campo muy complejo y tiene más que ver con la densidad de contenidos, con la estructura de estos contenidos, con la arquitectura de estos contenidos y con la optimización técnica. Entonces, bueno, es importante que cuando contratemos una página web o diseñemos una página web tengamos en cuenta que esto existe y que lo tengamos en cuenta antes de determinar qué web necesitamos, ¿no? Las llamadas a la acción tienen que ser visuales. ¿A qué nos referimos con llamadas a la acción visual? Si veis esta imagen, el 100% de la gente en España lee esta información exactamente en este orden. ¿Por qué?
Porque, como decimos, venimos de una sociedad occidental donde se lee de arriba abajo, de izquierda a derecha. Por temas de contraste y de tamaño de letra, el orden es exactamente este. ¿Cómo traducimos esto a una página web? Si nos lo llevamos, por ejemplo, a las webs de media comunicación, garantizamos que las llamadas a la acción están en los puntos donde el usuario va a buscarla, en los puntos donde el usuario va a fijar la vista. Esto es lo que se conoce como puntos de calor y tenemos que garantizar que nuestra página web está preparada para derivar al usuario donde nosotros queramos. Este es el objetivo principal cuando diseñamos una página web con llamadas a la acción. Las llamadas a la acción tienen que ser visuales, tienen que ser atractivas, tienen que estar con la iconografía que entendería el usuario. No tiene sentido que pongamos, por ejemplo, el botón de WhatsApp en azul y el botón del teléfono en verde. El usuario entiende que el verde es WhatsApp, el azul es teléfono. Igual que el menú hamburguesa es un icono que todo el mundo asocia con un menú desplegable para seguir navegando a través de la web. Entonces, tenemos que tener claros los diferentes elementos que van a constituir nuestra web, por qué están ahí y cómo los vamos a utilizar. Por último, tenemos que tener un gestor de reservas. Esto es muy importante si tenemos un restaurante y no queremos depender de terceros. Es importante conocer con qué CRM estamos trabajando y qué posibilidades tiene. Gran parte de los CRM que tienen los restaurantes contratados disponen de módulos para CMS más populares. Por ejemplo, Cover Manager se puede integrar perfectamente con PrestaShop, con WordPress, prácticamente con cualquier tecnología de CMS actual que podamos emplear. ¿Por qué es importante que tengamos una página web? Aquí os voy a poner un ejemplo muy visual que es el caso de Just Eat. Just Eat, el verano pasado, registró una serie de páginas web de negocios que estaban dados de alta en su plataforma y no lo hizo con el consentimiento de los usuarios. Entonces, si nosotros buscamos en Google, ven a visitarnos o haz tu pedido online, verás cómo te sorprendemos con nuestras especialidades. Nos encontramos lo siguiente. Tenemos 10.500 resultados traqueados por Google, que están indexados a día de hoy con el nombre propio de negocio, el tiotacos.es, la cocina de la nana.es, este negocio granadino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos encontramos si accedemos a cualquiera de estos negocios? Una página web donde no aparece en ningún lado el teléfono del negocio, donde aparecen linkadas las opiniones de Just Eat, donde aparece el menú de Just Eat, donde si queremos hacer un pedido online o ver el menú, nos va a derivar directamente a la plataforma de Just Eat. ¿Por qué esto no es recomendable? Y además, esto lo ha hecho Just Eat sin consultarle a los establecimientos. Muchos han manifestado su conformidad porque no tienen sus propios sistemas de reparto o sus propios sistemas de atención al cliente más allá de la plataforma, pero hay otros muchos que no les ha hecho gracia. ¿Por qué? Porque si no, nosotros buscamos ahora, por ejemplo, la cocina de Matilda, que es un restaurante de aquí de Granada, ¿qué nos encontramos en el primer scroll? Si lo hiciéramos un poquito más tarde, aquí arriba, en la parte superior, nos encontraríamos un anuncio de Just Eat con un enlace al perfil de la cocina de Matilda en Just Eat. Si vemos el primer elemento de orgánico, tenemos el propio enlace de Just Eat. Si vemos el segundo resultado de orgánico, tenemos la página web diseñada por Just Eat, que si queremos hacer un pedido nos va a llevar de nuevo a Just Eat. Y si vemos el resultado de la ficha de Google Maps, si hacemos clic en el sitio web, nos va a llevar de nuevo a la página web creada por Just Eat. ¿Qué es lo que está haciendo esta estrategia? Que cualquier usuario, cualquier cliente que esté buscando directamente por el nombre de un establecimiento, se está encontrando con 4 opciones de pedido a domicilio que van a través de Just Eat y están comisionando. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos una página web? Porque si no tenemos una página web, plataformas como Just Eat, plataformas como El Tenedor van a posicionar, porque es lo que hacen nuestros propios negocios, creando páginas web con las que no estamos conformes o con las que no hemos consentido. ¿Y cuál es el problema de estas páginas web? Que si estas páginas web además se vinculan a la ficha de Google My Business, vamos a tener 2 factores importantes. El primero, que Google va a entender que la página oficial de nuestro negocio, porque además coincide en el título con el nombre de nuestra empresa, es la que ha generado Just Eat. En segundo lugar, vamos a conseguir que por antigüedad de dominio, cuantos más años pasen y esta página esté subida sin que nosotros tengamos la nuestra propia, Google más va a identificar esta página como la oficial del negocio en lugar de cualquier otra que nosotros generemos después. Si después queremos crear la nuestra, pero esta página ha estado ya 3 años o 4 años subida a Internet, va a ser complicado que la desbanquemos de los primeros puestos. Por esta regla de 3, el índice de Google siempre va a entender, o durante largo tiempo, va a entender que esta página web es la oficial, aunque nosotros creemos otra después. Entonces, hay que entender que una página web, aunque no le vayamos a sacar partido en un primer momento y queramos hacer simplemente una página web informativa con nuestro número de teléfono, es un activo de valor, porque se revaloriza con el paso de los años, porque tiene un valor agregado por antigüedad y porque los dominios antiguos que reciben cierto tráfico van consiguiendo un scoring de autoridad que nos permite poder incluso venderlo en un futuro si ya no queremos seguir con el negocio.
Es interesante que contemos con nuestra página web para evitar este tipo de casos. Otro caso flagrante es del tenedor. Si nosotros accedemos a Google My Business, veremos muchas veces que tenemos botones de reserva que no llevan a las páginas web de los negocios, sino que llevan al tenedor y el tenedor comisiona por esta reserva. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo esto y aunque sea una página web sencilla con nuestra carta para que los clientes puedan acceder mediante código QR, tengamos una página web propia, tengamos una página web linkada con los principales directorios, con nuestra página de Facebook, etc. ¿Qué tipo de web podemos necesitar? No me voy a extender mucho, tenemos dos tipos de web que podemos hacer. En primer lugar, tenemos la web a medida. Son páginas web que se programan desde cero y como pros son mucho más seguras que los CMS. Tienen una escalabilidad prácticamente infinita, limitado solamente por la capacidad del desarrollador web para escalarla. No tiene límites de desarrollo ni funciones. Como digo, es el desarrollador web el que puede escalar todas las funcionalidades de esta web. Es más eficiente en el uso de recursos porque no carga librerías ni recursos propios de un CMS. Por contra, es una página web que es muy cara. Nadie, salvo el desarrollador que la ha ejecutado, puede editarla, lo cual nos deja totalmente vendidos si queremos hacer alguna modificación sobre esta web con otra agencia, con otro profesional o con cualquier otra persona. Y los tiempos de desarrollo son mucho más lentos que si recurrimos a una tecnología preexistente. ¿Cuándo necesitamos una página web hecha a medida? Generalmente nunca. Y menos cuando estamos hablando de negocios donde la conversión va a ser o bien una reserva, o bien un pedido a domicilio, o bien un formulario de contacto porque tenemos una web corporativa. En estos casos, por lo general, siempre vamos a recurrir a lo que se conoce como un CMS, que no es más que un gestor de contenido. El CMS más popular es WordPress, 61% de los sitios web que están indexados a día de hoy están desarrollados en WordPress y tienen ventajas significativas respecto a la web a medida. Tienen menos tiempo de desarrollo y costes. Son 100% autogestionables y además nos garantizan que podemos aprender de manera autodidacta cómo gestionar una página web desarrollada en WordPress porque, como digo, el 61% de las páginas web están desarrolladas empleando esta tecnología, con lo cual hay una ingente cantidad de información a la que podemos acudir para aprender a hacer diferentes cosas sobre nuestra web. No dependemos de terceros y en caso de que dependamos de un tercero, al ser un CMS que está globalmente extendido, prácticamente cualquier profesional o agencia del diseño web trabaja sobre esta plataforma. Como contra, tiene que actualizarse regularmente. Entonces, aunque hagamos una página web en WordPress por nuestra cuenta, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser actualizada con regularidad para evitar vulnerabilidades, para evitar puertas de acceso a contenido malicioso. Puede cargar recursos innecesarios. WordPress es una tecnología muy compleja y muy amplia. Entonces, aunque no necesitemos todas sus funcionalidades, como contra, las librerías de WordPress se cargan por defecto en prácticamente todos los sitios web. Adaptar su tecnología a necesidades que no estén contempladas en el propio CMS es costoso, pero por lo general, como digo, no vamos a necesitar adaptar esta tecnología cuando generamos una página web para un negocio de restauración. ¿Cuándo necesitamos una página hecha con un CMS? Cuando necesitamos algo que ya exista. Como digo, cuando queremos hacer una página web orientada a la reserva, orientada a la venta online, no necesitamos algo novedoso, necesitamos algo que ya existe, que está bien definido, que tenemos herramientas de sobra para poder ejecutarlo, con toda la personalización que queramos. Aquí he añadido que tenemos que tener mucho cuidado con los SaaS. Los SaaS son páginas de software as service, son páginas web que nos permiten añadir nuestros contenidos, que nos permiten añadir nuestros elementos, pero donde no tenemos el control sobre el entorno de desarrollo. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema del COVID-19 y que muchos negocios están viéndose en la necesidad de generar cartas digitales para poder ponerlas en la mesa mediante código QR, han salido muchas agencias que lo que están haciendo es ofrecer un directorio para que los restaurantes puedan subir ahí sus cartas. Esto es interesante porque te da una solución rápida. También tiene una contrapartida y es que estamos a expensas de la tarifa mensual que nos quieran cobrar o la tarifa anual que nos quieran cobrar y estamos a expensas de que esta página web esté visible según los criterios de la propia agencia. Entonces, siempre es preferible tener un entorno controlado por nosotros, donde nosotros tengamos el hosting, tengamos el servidor y podamos controlar en definitiva el entorno de desarrollo. Una vez que tenemos nuestra página web, nos vamos a las plataformas de descubrimiento. Plataformas de descubrimiento tenemos dos principalmente. Una que es preferente para público local y nacional. Otra que de momento sigue siendo líder para público internacional, aunque cada día está perdiendo terreno frente a Google Business. Entonces, en primer lugar tenemos TripAdvisor. Yo creo que todos conocéis TripAdvisor, es la página web de reseña referente para los extranjeros. Tiene un sistema de review avanzado, podemos evaluar no solamente si nos ha gustado o no nos ha gustado el restaurante, sino que podemos evaluar la calidad del servicio, la limpieza, el tipo de comida. Hay un montón de parámetros que podemos evaluar. Además, permite una serie de funciones premium como incrustar botones de reserva, hacer un pequeño slider superior con fotografía o un pequeño vídeo introducción.
Además, nos ofrece una plataforma que como consigue datos de los usuarios que tienen registrados y sus intereses de navegación. Es decir, cuando un usuario está buscando cosas que hacer en Granada y está registrado en TripAdvisor, TripAdvisor le va a mandar newsletters con planes que hacer en Granada. Y en estos planes siempre va a recomendar restaurantes, negocios o actividades turísticas que sean destacadas dentro del entorno. Entonces es interesante tener presencia en TripAdvisor, tenerla bien depurada y tener una posición preferente para poder aparecer en estas recomendaciones a los usuarios que estén planteándose una visita a Granada. Es muy interesante porque además permite un sistema de preguntas y respuestas entre clientes clientes visitantes y el empresario, ¿no? El negocio de hostelería. Hay mucha gente que consulta sobre las cartas, sobre los menús, sobre las posibilidades de comida vegana para celíacos, etcétera. Es interesante que tengamos control sobre la plataforma de TripAdvisor para gestionar estas preguntas y respuestas. Además, a diferencia de Google My Business, tiene un sistema de categorías muy definido. Yo puedo buscar un restaurante en Granada de comida china, de comida japonesa, de comida mediterránea, etcétera. ¿Qué debemos gestionar cuando tenemos un TripAdvisor? En primer lugar, tenemos que plantearnos si queremos hacer un TripAdvisor Premium. TripAdvisor Premium es muy interesante para negocios emergentes, negocios que están empezando y que además tienen aspiración a tener cierto caché. De hecho, si hiciéramos una búsqueda ahora en TripAdvisor buscando cuál es el negocio de restauración mejor valorado de Granada, estamos hablando de un negocio que no tiene ni 2 años de antigüedad y además un negocio que el mismo día que se dio de alta y que abrió sus puertas ya estaba pagando TripAdvisor Premium precisamente para conseguir esa ventaja competitiva desde el minuto 1. Entonces, es muy interesante si vamos a dar de alta un negocio con cierto caché o que tenemos la pretensión de que tenga cierto caché, cierta afluencia de público extranjero, que contratemos TripAdvisor Premium. El precio es variable según el tipo de negocio, el número de mesas, etcétera. Hay que contactar con TripAdvisor o hay que contratar a una agencia que gestione esa alta en el servicio Premium. Es importante que las preguntas y respuestas las gestionemos en 24 horas. Normalmente cuando un usuario hace una pregunta sobre la carta o el menú es porque está pensando ir a comer en un corto plazo. Entonces, es importante que le demos esa respuesta para no perderlo. Fotografías siempre debemos añadirlas de alta calidad. Además, debemos filtrar las propias que añaden los usuarios para eliminar aquellas que no correspondan a nuestro negocio o aquellas que no tengan la calidad que nosotros esperamos de nuestro negocio. Tanto en TripAdvisor como en Google Business, los sistemas de revisión de fotografías se basan en las similares. Si nuestro negocio tiene fotografías subidas por nosotros que tienen baja calidad, tolerará más fotografías de baja calidad. Si nuestro negocio tiene fotografías de alta calidad y nosotros ponemos una reclamación sobre una fotografía que no nos gusta porque tiene baja calidad que ha subido un cliente, esta fotografía tendrá más posibilidades de ser eliminada por el hecho de que no concuerda con el resto de fotografías subidas al perfil. Entonces, es importante que contemos con fotografías y que además sean de buena calidad. Tenemos que dar respuesta a todas las reseñas, tanto positivas como negativas. Esto es muy importante. No solamente hay que contraargumentar a aquellos que nos dejan una mala reseña, explicando qué es lo que ha ocurrido, intentando poner las cosas claras para futuros clientes o intentando resolver problemas que hayamos podido tener en un servicio concreto, sino que también tenemos que agradecer aquellas reseñas que nos elogian o que alaban nuestro trabajo. Es importante ser agradecido y además este tipo de plataformas premian aquellos negocios que responden activamente a las reseñas. En segundo lugar, tenemos Google Business. Google Business es una plataforma que nace del agregado de Google Maps y Google Places. Es un nuevo entorno que tiene ya 3 años de historia, que está eminentemente orientado a búsquedas locales, ¿no? Para el público nacional y el público local es el que mejor funciona. De hecho, para el público local existe una cosa que son las recomendaciones de Google, que lo que suele hacer es que en función del perfil de sitios que nosotros visitamos con asiduidad, nos suele mandar una serie de recomendaciones de sitios afines o parecidos o que comparte el mismo tipo de usuario que se parecen a mí, ¿no? Entonces, si yo voy mucho a determinados tipos de bares, Google My Business me va a recomendar bares en los que yo me voy a sentir a gusto porque gente parecida a mí disfruta en ellos. Es muy interesante que tengamos una presencia bien controlada en Google My Business. Es muy interesante que tengamos perfectamente controlado este entorno porque además tiene una serie de ventajas competitivas respecto a TripAdvisor que ahora veremos. Bueno, en primer lugar, la gran ventaja de Google My Business es que tiene una posición superior a los puestos orgánicos. Cuando alguien hace una búsqueda en Google, lo hemos visto antes, aparece en columna derecha si lo hacemos a través de ordenador. Si lo hacemos a través de móvil, lo primero que aparece en la parte superior son los anuncios. En segundo lugar, aparece el mapa de Google con 3 resultados destacados. Es decir, si yo estoy haciendo un viaje a Sevilla y busco un bar de tapas en Sevilla, me van a salir 3 bares recomendados, 2 de ellos cerca de mí, uno un poco más lejos. Es muy interesante intentar copar estas posiciones y es muy interesante que hagamos todo lo posible por coparlas porque la cantidad de tráfico de visitantes y de locales que nos puede derivar es enorme.
Otra de las ventajas competitivas que tiene Google My Business es que nos ofrece un botón de llamada directa. Cuando tú buscas desde móvil, estas 3 posiciones que aparecen destacadas tienen tanto un enlace a la página web como un botón de llamada que si hacemos clic llamaremos directamente al restaurante para hacer una reserva. Entonces nos interesa tener controlado esta ficha, tener controlado ese número de teléfono y que derive directamente a nuestro teléfono de reserva o a nuestro teléfono del restaurante, ¿no? Una cosa que es interesante, y es lo que decía antes, es que Google persigue activamente las reseñas en restauración. Google se dio cuenta de que TripAdvisor tenía un negocio muy goloso y el objetivo que se ha marcado a corto plazo es desbancar a TripAdvisor del mercado y quedarse como único portal de reseñas o de reservas preferente, ¿no? Para información turística, de hecho, para los hoteles ya tiene un agregado donde nos desglosa cuáles son los precios y los costes porque quiere competir directamente con Booking. Para los restaurantes, persigue activamente las reseñas. ¿Cómo lo hace? Cuando detectan que un usuario ha estado en un restaurante o en un bar, ha hecho una fotografía, le piden, por favor, que suba esa fotografía a la plataforma y cuando abandona el local le piden, por favor, que haga una reseña. Tan agresiva la estrategia de Google en este sector que TripAdvisor en enero tuvo que despedir a 200 trabajadores de su departamento técnico porque la competencia de Google los estaba dejando virtualmente sin posibilidades de contactar, ¿no? Ahora, en el mes de mayo, en parte por el COVID-19, en parte por la situación que le está generando la competencia de Google, ha despedido el 25% del total de su plantilla, ¿no? Entonces, TripAdvisor sí que es verdad que es una red que está perdiendo protagonismo en pos de Google My Business. Es muy importante que la tengamos controlada. ¿Qué podemos hacer para optimizar Google My Business? Esto es más complejo que TripAdvisor porque tenemos más posibilidades de personalización. En primer lugar, tenemos que tener el título de nuestro negocio con una palabra clave en concordancia exacta. Es decir, tiene que aparecer el título de nuestro restaurante tal y como se llama, realmente tal y como aparece en nuestra página web y haciendo referencia a cuál es su especialidad. Si tenemos un bar de pescadito frito, ponemos el nombre de nuestro restaurante y el ámbito de especialidad, pescadito frito o fritura o asador, lo que sea. Es muy relevante porque Google a día de hoy se deja llevar mucho por la concordancia de las palabras a la hora de responder a las búsquedas de los usuarios. Esto irá cambiando con el tiempo, pero a día de hoy sí que es verdad que lo tiene muy en cuenta. Tenemos que establecer bien las categorías de nuestro negocio. Esto implica que hagamos búsquedas en inglés por categorías que no existan en castellano. Es decir, a lo mejor en castellano tenemos asador, pero en inglés tenemos 3 sinónimos de asador que podemos utilizar y que para un cliente potencial que sea angloparlante nos van a permitir rankear con mejores posiciones. Es importante que hagamos una investigación de las categorías en diferentes idiomas a la hora de determinarlas. Tenemos que tener nuestra web perfectamente geolocalizada, que coincida la dirección en el footer con la dirección de Google Maps. De este modo le indicaremos a Google que nuestra página web es la oficial y con esa correlación entre la página web y la ficha de Google My Business conseguiremos un mejor posicionamiento no solo de la web, sino también de la ficha de business. La página web, por supuesto, tiene que tener el mismo título que tengamos en la ficha de Google My Business. Si queremos rankear la ficha, tiene que coincidir. Si nuestro negocio se llama fulano de tal, la página web tiene que poner fulano de tal. Las fotografías que subamos a nuestra ficha de Google My Business tienen que tener una alta calidad. No nos vale cualquier tipo de fotografía. Ahora después abundaremos en cuáles son los errores más comunes cuando subimos fotografías. Y tendremos que geolocalizarla. Cuando hacemos una foto con el móvil, esa foto tiene una serie de metadatos, entre ellos el punto donde se ha tomado. Es importante que aunque las fotografías no se hayan hecho con un móvil, editemos esos metadatos, las geolocalicemos en nuestro establecimiento. De este modo, Google premiará esta ficha porque entiende que tiene una gran actividad en el local. Las reseñas son muy importantes. Ya hemos dicho que Google las persigue de forma activa. Tú también deberías perseguirlas de forma activa. Cuando termine de dar un servicio, invita a los clientes, por favor, a que valoren su satisfacción con el mismo a través de Google Business. Se pueden generar enlaces de autorreseñas que se pueden mandar vía WhatsApp, que ocupan muy poquito y que además generan un gran número de reseñas. Y no recomendamos bajo ninguna circunstancia que compréis reseñas a plataformas de terceros. ¿Por qué? Porque Google no es tonto. Google, como decimos, es una empresa mastodóntica, no solo consume mucha electricidad, sino que tiene información muy pormenorizada sobre los usuarios que utilizan sus servicios. Si nosotros tenemos un restaurante en Granada y de repente nos empiezan a llegar un gran número de reseñas desde cuentas de Gmail, desde cuentas de usuarios que no han estado geolocalizadas en Granada en los últimos meses o en las últimas semanas, Google va a entender que esas reseñas no son auténticas. Si metemos un gran número de estas reseñas en proporción al número de reseñas que tengamos de manera natural, lo que vamos a tener es una penalización y que nuestro negocio no aparezca o si aparece, aparezca sin ningún tipo de valoración. Además, tenemos que contar con la visita virtual 360. Esto no es que aporte un gran valor para el usuario, pero sí que es verdad que Google recompensa mucho a los negocios que la incluyen por lo siguiente. Google llegó a un acuerdo con una serie de fabricantes. Hay una serie de cámaras que están autorizadas para hacer las visitas virtuales 360 en Google. Google comisiona por cada cámara de este tipo que se vende. Entonces, a Google le compensa
que se vendan este tipo de cámaras, por lo tanto, recompensa a aquellos negocios que incluyen una visita virtual hecha por un fotógrafo acreditado por Google Business. Si hacéis una búsqueda simple en Google sobre fotógrafos acreditados, tendréis una lista por municipio de qué fotógrafos están autorizados para hacer este tipo de fotos. Aprovecho para contaros que nosotros en CMA Comunicación tenemos la licencia, tenemos la cámara y hacemos estas visitas virtuales si alguno está interesado. Tenemos que eliminar las fotografías de baja calidad. Los clientes suelen subir la fotografía y no hacen ningún tipo de filtrado sobre si la fotografía es buena o es mala. Hay muchos clientes que tienen intereses en hacer fotografías de alta calidad, pero no suele ser la norma. Entonces, tenemos que tener un control activo sobre la ficha para eliminar aquellas fotografías que no coincidan con los criterios de calidad que nosotros tengamos. Al igual que en TripAdvisor, tenemos que responder a las reseñas y a las preguntas que hagan los usuarios y tener nuestros horarios perfectamente actualizados. Aquí añado además cuidado con el botón de reserva. Como decía antes, Google es una empresa mastodóntica y ha llegado a acuerdos con grandes agregadores como pueden ser El Tenedor, como puede ser elrestaurante.com. Si no tenemos un botón de reserva incrustado por nosotros mismos a través de nuestro CRM, lo más probable es que Google introduzca un botón de reserva a través del CRM de un tercero, de alguien que esté trabajando a través de la API de Google Business, que es básicamente la aplicación para desarrolladores y que incluye esa información. Hará una pequeña landing de nuestro negocio sin nuestro consentimiento y el botón de reserva derivará a esta aplicación de tercero. Entonces, es muy importante que tengamos el control sobre nuestra ficha, es muy importante que tengamos un CRM o una tecnología que nos permita integrar nuestro botón de reserva en Google My Business. De este modo, cualquier reserva de un cliente potencial nos llegará directamente a nosotros y no tendremos que comisionarle absolutamente a nadie. Es importante que trabajemos desde ya las fichas de Google My Business y las trabajemos bien porque el futuro que nos depara ahora mismo la tecnología que está desarrollando Google, en primer lugar, son las búsquedas por voz. Y esto no es solo de Google, Alexa también lo está haciendo con Amazon, Google con Google Home. Estos dispositivos están cada vez más extendidos, más popularizados y cada vez los usuarios los utilizan más. Y hace poco Google anunció Google Duplex, que no es ni más ni menos que un servicio de inteligencia artificial para que desde nuestro propio móvil digamos, Google, resérvame a las 10:30 en tal restaurante. Y Google realiza una llamada desde el asistente virtual al negocio, a la ficha de Google My Business, y hace la reserva en nuestro nombre. Esto funciona en los dos sentidos. Por una parte tenemos al asistente virtual de Google, que es el que se encarga de hacer la llamada a nuestro negocio, y por otra parte está la contrapartida que están desarrollando ahora y que está ahora mismo en fase experimental, que es el asistente virtual dentro de la cara del negocio, es decir, un robot que atenderá las llamadas que vengan a través del servicio de Google Duplex, que gestionará la reserva y que nos la tramitará a través de nuestro gestor de reserva. Entonces, es importante que tengamos ya controlada esta ficha para que en cuanto lleguen este tipo de mejoras, este tipo de tecnología, estemos preparados para absorber todo este tipo de tráfico que, como decimos, en las búsquedas por voz, año a año van ganando de esto y cada vez tienen más relevancia en el mercado. Si nos vamos ya a las herramientas de atracción, aquí tenemos que hablar única y exclusivamente de las redes sociales. Tenemos muchas herramientas de atracción, pero donde podemos hacer una mayor incisión es en las redes sociales. ¿Qué podemos conseguir en redes sociales? Bueno, aquí tenemos unos datos de las principales redes sociales en el mundo. Facebook tiene 2.000 millones de usuarios únicos, YouTube tiene 1.900 millones de usuarios únicos, WhatsApp 1.500 millones, Facebook Messenger 1.300 millones, Instagram 1.000 millones, y entre las otras tres tienen cerca de 1.000 millones de usuarios adicionales. ¿Por qué es relevante y por qué está marcada en azul? Porque tanto Facebook como WhatsApp, como Facebook Messenger, como Instagram pertenecen a la misma compañía. ¿Qué ventaja nos aporta esto? Que comparten exactamente la misma plataforma de anunciantes. A través de Facebook Ads podemos establecer campañas que de momento sirven en Facebook Messenger y en Instagram. No se pueden hacer campañas ahora mismo en WhatsApp, pero llegarán dentro de poco. ¿Qué podemos conseguir a través de Facebook Ads para los restaurantes? Bueno, en primer lugar tenemos las campañas tradicionales de seguidores. Si nos basamos un poco en la realidad de la comunidad de Granada, con una campaña sencilla, con una inversión pequeña, podemos aspirar a tener una comunidad que crezca de 0 a 6.000 seguidores únicos en apenas 6 meses en Granada. Estamos hablando de seguidores que están interesados en nuestro producto, que están interesados en nuestros restaurantes, seguidores que además son locales, que nos van a permitir conseguir una base de público local perfectamente segmentado, que están interesados en nuestro establecimiento. En segundo lugar, tenemos las campañas de generación de leads. Estas nos permiten que hagamos una promoción especial, un menú de San Valentín y que la gente rellene el formulario de reserva directamente sin salir de Facebook o de Instagram, ¿no? Es muy interesante que apostemos por este tipo de campañas en momentos puntuales, ya que nos pueden derivar una gran cantidad de clientes a los que tradicionalmente no habríamos llegado por medios habituales.
Tenemos también campañas de tráfico web, que para un negocio como la hostelería y la restauración es menos interesante, salvo que tengamos nuestra propia central de reserva o tengamos nuestra página web preparada para hacer envíos a domicilio. Tenemos las campañas de alcance que funcionan fantásticamente bien para negocios de hostelería y restauración. De hecho, las campañas de seguidores se compenetran muy bien con las campañas de alcance que se apoyan en sorteos esporádicos. Es decir, tenemos, por ejemplo, la festividad de San Valentín. Sabemos que es un día en el que las parejas salen a comer. Se inventamos una campaña de alcance con un sorteo hacia pareja y tenemos garantizado de que va a haber una altísima interacción, de que vamos a crecer de forma explosiva con esta técnica que se conoce como growth hacking, ¿no? Se marcaría dentro de lo que se conoce como growth hacking. También es verdad que este tipo de campañas de alcance explosivas después tienen un efecto rebote y perdemos parte de sus seguidores, pero sí que es verdad que dejan un agregado positivo a un coste ridículo. Podemos hacer campañas de conversación a través de Messenger, incluso si tenemos una tienda que nos permita, una página web que nos permita hacer pedidos online, podemos incrustar un bot que vaya derivando al usuario a completar su pedido y que directamente mande al usuario a la pasarela de pago para pedir directamente con los elementos que hayamos indicado. Es decir, el usuario hablaría con el bot de Messenger y le indicaría, pues quiero de primero esto, de segundo esto, de postre esto. El bot procesaría esa información y lo mandaría a la pasarela de pago. Y finalmente, lo que más interesante es a día de hoy, especialmente cuando pensamos en el público extranjero, las campañas de Instagram Story. Este ejemplo lo pongo siempre. Nosotros teníamos un tablao que estaba situado en el centro de Granada y que le interesaba que la gente fuera al tablao a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche, que era cuando tenía los 2 pases. ¿Cómo se inventamos esta campaña? A través de vídeos en Instagram Stories. Montamos un vídeo de Instagram Stories que estaba segmentado entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, horas en las que los usuarios están comiendo, y que se sirviera únicamente en el 18001, que es el código postal del centro de Granada. Además, las inventamos para que solamente apareciera para personas de habla no hispana, es decir, ningún español, ningún estudiante universitario, porque además filtramos gente que estuviera en la UGR como filtrado negativo para excluirlo. Entonces, esta campaña servía única y exclusivamente a gente que fuera de habla no hispana, que se encontrara en el 18001 de Granada entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, la hora de comer, y que además estuviera navegando por Instagram. Claro, con este tipo de campaña, ¿qué es lo que hacíamos? Impactábamos al visitante extranjero que se encontraba comiendo en el centro de Granada, que iba a subir a Instagram su foto con el plato de mejillones que se iba a comer o con la alhambra de fondo, que a la gente le encanta el postureo en redes sociales. Si nosotros inventamos nuestra campaña a este tipo de público en esta franja horaria, lo que estamos haciendo es impactarlo en un micromomento. Sabemos que ahí estamos llegando precisamente al público extranjero que puede estar interesado en nuestro espectáculo flamenco y además le decimos que lo tiene a 50 metros de distancia porque el radio del 18001 no distaba mucho más del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de campañas de Facebook Stories e Instagram Stories podemos alcanzar a nuestro público objetivo, especialmente al extranjero o al visitante, con herramientas de atracción o con campañas de atracción que funcionen en momentos puntuales. Es decir, si un día tienes un menú de salmorejo, paella y otro plato más, podemos mostrar ese menú a las personas que estén cerca de tu negocio en un radio a lo mejor de 200, 300, 400 metros y que están consultando el Instagram. Esto nos permite atraer a un montón de clientes potenciales a nuestros negocios directamente sin necesidad de hacer una gran inversión porque estamos hablando de un público que está muy restringido. ¿Qué recursos tenemos para gestionar correctamente nuestras redes sociales? Tenemos la fotografía en alta calidad, como siempre. Tenemos que tener un gran stock fotográfico de alta calidad. No nos vale cualquier tipo de fotografía. Al igual que tenemos fotografías de alta calidad, necesitamos vídeos de alta calidad que muestren nuestro negocio. Tenemos que hacer sorteos periódicos. Los sorteos funcionan muy bien para el público local y nos permite fidelizar a los seguidores de nuestras redes sociales. Y tenemos que tener mucho cuidado con los influencers. El sector gastronómico está muy abierto a peticiones de presuntos influencers o de influencers que se ofrecen a comer gratis en tu restaurante, en tu negocio, a cambio de darte difusión a través de sus redes sociales. Si esto en sí no es algo malo, sí que es verdad que no todos los influencers tienen un efecto de reclamo para usuarios de los que nos interesa a nosotros. De hecho, gran parte de los influencers, salvo que tengan una comunidad muy microsegmentada, tienen seguidores de prácticamente todo el mundo. Entonces, la mayoría de las campañas que hacemos a través de influencers no tienen el resultado esperado, gastamos muchos recursos y ponemos mucha ilusión y realmente no funcionan para nada. Entonces, sí que es verdad que las redes sociales son un gran instrumento de fidelización y viralidad y a colación de los influencers os voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo de cómo podéis hacer una gestión de reputación online, poniendo un ejemplo de un negocio de Irlanda que precisamente a raíz de que una influencer le contactara, tuvieron un rifirrafe y ese rifirrafe le repercutió en una campaña de marketing brutal.
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues una youtuber que se llamaba El Darby, con 85.000 seguidores en Instagram, contactó con este restaurante que se llama el White Moose Café, que en aquel momento tenía 15.000 seguidores en Facebook y apenas 5.000 en Instagram. La chica esta contactó con el negocio pidiendo que si podía pasar 5 noches gratis a cambio de hacerle publicidad. ¿Qué es lo que hizo el hostal? El hostal expuso ese email que había mandado la influencer, poniendo de manifiesto que, bueno, que si ella venía gratis, ¿quién pagaba por su habitación? ¿Quién pagaba por su manutención? ¿Quién pagaba a los camareros? ¿Quién pagaba a la gente que la atendía? A las camareras de piso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó a raíz de que el hostal la expusiera y el nombre de la influencer saliera a la luz? Que ella hizo un vídeo arremetiendo contra el hostal. A raíz de arremeter contra el hostal, un montón de bloggers y otros influencers que seguían a esta chica empezaron a dejar un cómputo de malas reseñas tanto en TripAdvisor como en Google Business. Claro, el dueño del hostal, en vez de amilanarse ante el volumen de reseñas malas, que es algo que pasa mucho, cuando nos llega una reseña mala nos asustamos porque creemos que esto va a generar desconfianza y muchas veces es lo contrario, lo que hizo fue exponer toda la conversación, toda la situación a través de sus redes sociales. Claro, la gente que seguía al hostal reaccionó positivamente en favor del negocio. Hicieron viral el caso, expusieron a la influencer con la siguiente consecuencia. El White Moose Café consiguió en un mes 175.000 seguidores nuevos en Facebook, 80.000 seguidores nuevos en Instagram. Apareció en 120 artículos de medios de comunicación de 20 países distintos, con un alcance potencial de 450 millones de personas. El coste estimado de esta campaña de branding que se hizo el White Moose Café a sí mismo, simplemente a través de sus redes sociales, que en aquel momento no tenían alcance ninguno, es de 4,3 millones de euros, según la agencia de marketing Ogilvy, que es una de las más prestigiosas del Reino Unido. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Es muy importante que tengamos claro que no siempre que recibamos una reseña mala es negativo para nuestro negocio. Si hacemos una gestión inteligente y elegante de estas reseñas, no solo vamos a dejar en buen lugar a nuestra empresa, sino que le vamos a dar credibilidad. Es decir, todo el mundo se encuentra con clientes pejigueras y más en un sector como el de la hostelería, donde a la gente no le gustan las cosas de una determinada manera, o son muy exigentes o son muy quisquillosos. Entonces, tener reseñas malas puede ser positivo si las gestionamos con inteligencia. Si al final estamos obsesionados con no conseguir reseñas malas, lo que nos convertimos son un esclavo de los portales de reseñas y acabamos haciendo cosas como ofrecerle comida gratis a la gente a cambio de que nos eliminen la reseña, y esto al final juega más en nuestra desventaja. Si tenéis interés en este caso concreto, buscad por favor el White Moose Café o buscad directamente Bloggergate en Google, porque es muy divertido, muy interesante, y además el propio dueño ha hecho un clipping de resultados de cuántos medios de comunicación apareció y cuánta repercusión ha tenido para su negocio en cuanto a económica, ¿no? Y ya para finalizar vamos a hablar del valor de la imagen, ¿no? Como decíamos antes, no podemos tener cualquier tipo de fotografía en nuestras redes sociales, no podemos tener cualquier tipo de fotografía en TripAdvisor, no podemos tener cualquier tipo de fotografía en Google Business. Es decir, si nosotros mantenemos limpias nuestras mesas, cuidamos de que nuestros camareros y nuestros servicios tengan un aspecto intachable, que vayan todos uniformados, que vayan todos aseados, la imagen que hay en Internet no tiene que ser distinta, tiene que recibir la misma atención que le prestamos a nuestro establecimiento, a nuestro local, a nuestro escaparate o a nuestra carta, ¿vale? Entonces, ¿qué pautas tenemos que seguir para tener una buena fotografía de nuestro negocio? En primer lugar, la iluminación. Es muy importante que la iluminación sea correcta. Aquí tenemos dos fotografías donde no se ha tocado nada salvo la iluminación. La primera no es apetecible, la segunda sí es apetecible. Entonces, cuando hagamos fotografías hay que tener en cuenta el balance de blanco y la iluminación. Desde nuestro móvil, la mayoría de móviles que tenemos a día de hoy permiten trabajar sobre el balance de blancos, que básicamente es que hacer que el blanco parezca blanco y no parezca amarillo como la foto de la izquierda. En segundo lugar, el flash. Está terminantemente prohibido, salvo que tengamos un estudio profesional, utilizar flash en fotos de comida. Es decir, aquí estamos viendo un bogavante abajo que tiene una pinta horrible, cuando es un plato que probablemente esté exquisito. Es muy importante que no utilicemos el flash para las fotografías de comida. Las fotografías movidas, esto es un clásico de las fichas de Google Business. Los clientes suben fotos que hacen con el móvil, muchos clientes tienen un pulso que no vale para rodar panderetas, entonces es necesario que filtremos esta fotografía y que la eliminemos. No nos vale tener este tipo de fotografías porque además restan atractivo a nuestro establecimiento. De igual modo, es muy típico la grasa en la cámara. Es decir, cuando una persona está comiendo pescadito frito, como este es el caso, y saca el móvil del bolsillo, es normal que con algún dedo le toque a la cámara. Si tocamos la cámara del móvil con el dedo manchado de aceite o de grasa, esta coge una pequeña película que refleja la luz y que hace que las fotografías además no salgan nítidas, porque la cámara del sensor intenta poner el foco en el pescado, pero no puede porque tiene una película de grasa, entonces se confunde y las fotos no solo no salen
bien enfocadas, sino que además salen con colores raros a consecuencia de la difuminación que ofrece la grasa, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer realmente? Pues tenemos que centrarnos en 3 aproximaciones. Cuando hacemos las fotografías tenemos 3 tipos de fotografías según lo cerca o lo lejos que las hagamos. Cada una vale para una cosa y tenemos que utilizarla en su contexto adecuado. En primer lugar tenemos el plano maestro, el plano general, donde lo que tenemos que mostrar es el emplatado, la comida en su conjunto, con elementos decorativos alrededor. Estas fotografías son muy socorridas tanto para cartas como para redes sociales. En segundo lugar tenemos el plano medio, donde mostramos únicamente el plato que nos vamos a comer. Esto puede hacerse así, podemos hacer una foto del plato completo, pero únicamente eso sin ningún tipo de elemento de relleno. Y por último tenemos los planos detalle o los macros, que lo que nos permiten es abundar en la suculencia de los productos. Entonces, para determinados productos nos interesa utilizar este tipo de fotografías porque además te invitan a probarlo y a comerlo, ¿no? La ley de los 3 tercios, otra ley compositiva que tenemos que aplicar en todas nuestras fotografías, sean de comida o sean de lo que sea. Cuando hacemos una fotografía de comida tenemos que dejar espacios para el aire. Si veis esta imagen, tenemos 3 tercios en los que se centra la información, tanto verticales como horizontales. Entonces, si estamos jugando a lo horizontal, los 2 tercios inferiores tienen que estar con la información, el tercio superior tiene que estar en blanco, dejando un poco de aire para que sea más suculento, más apetecible el plato. Es una norma compositiva elemental y todas las fotografías tienen que intentar respetarla dentro de lo posible. Si lo hacemos en vertical, exactamente lo mismo. 2 tercios que contienen la información visual que nos interesa, 1 tercio que deja un poco de aire para que la fotografía respire. Y aquí os traigo otro ejemplo que fue bastante divertido sobre por qué no debéis obsesionaros por la... ¿Por qué debéis tener mucho cuidado con la fotografía y qué podéis conseguir con grandes fotografías? Y por qué no debéis fiaros de plataformas como TripAdvisor ni ser esclavo de ellas. Este chaval, que tenía 23 años entonces, convirtió su cobertizo de Londres en el restaurante mejor valorado de TripAdvisor. Si pensamos que en Granada hay competencia en cuanto a restauración, haceros una idea, en Londres que tiene cerca de 8 millones de habitantes, ¿no? La competencia es brutal porque además es una de las capitales turísticas del mundo. Este chaval, simplemente haciendo buenas fotografías y generando reseñas falsas a través de TripAdvisor, consiguió que su negocio, que no era tal, que era su cobertizo de la parte de atrás del patio, apareciera como el restaurante mejor valorado de TripAdvisor. Aquí podéis ver un ejemplo de las fotografías que utilizó. Esta, por ejemplo, parece muy apetecible. Realmente lo que está haciendo es utilizar lejía en pastillas con crema de afeitar y colorante alimenticio. Esta que tiene muy buena pinta, parece una esponja con huevo y perejil. Realmente era una foto de su pie con una composición un poco más elaborada. Y esta que también tiene muy buena pinta, parece un postre suculento. Era un tapón de pintura tintado con Nescafé y con Gillette. ¿Qué quiero decir con esto? La fotografía hace muchísimo y si este hombre, sin tener siquiera un producto gastronómico, pudo llegar al número 1 de Londres solamente cuidando la fotografía, solamente cuidando las reseñas, nosotros que tenemos productos, que tenemos género, que podemos trabajarlo, lo tenemos bastante más fácil. Bueno, y hasta aquí llega nuestra charla, nuestro webinar sobre gastromarketing. Ahora hay un turno de preguntas. Cualquier cosilla que queráis preguntarme, estoy a vuestra disposición. Si por el contrario queréis hacerlo por privado o tenéis alguna duda sobre vuestro negocio, también os ofrecemos 20 minutos de consultoría privada gratuita a todos vosotros. Podéis contactarme tanto en el teléfono que tenéis ahí, como en nuestra página web, como en el correo electrónico. Hola, pues nada, Nacho, muchas gracias por la presentación. Os recordamos que si queréis hacer preguntas, tenéis en la parte de la derecha, tenéis la posibilidad de hacerlo mediante el chat. Voy también a daros la oportunidad de participar. He activado los micrófonos por si alguien se atreve y se anima a hacerlo a través del micrófono. Tenéis la opción de levantar la mano para solicitar el turno si queréis hacer algo. Emilio parece que quiere hacer participar. Hola, buenos días.
Me parece un recorrido muy completo, centrado en Facebook, Instagram, en todo este entorno. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Vale. ¿Habrá más sesiones centradas, por ejemplo, en Twitter o en LinkedIn, que son otros entornos que también creo que serían muy beneficiosos para el sector gastronómico? Bueno, en nuestro caso hemos omitido un poco el tema de LinkedIn porque entendemos que es una red que es eminentemente profesional. Entonces, es muy interesante cuando los usuarios o las empresas más bien ofrecen servicios a otras empresas. Entonces, creemos que tiene una utilidad muy de nicho si estamos hablando del sector gastronómico. Es verdad que para determinados tipos de empresas que dan servicio a otras empresas dentro del mundo de la gastronomía puede ser muy interesante. Pero para un restaurante o un negocio estándar no creemos que tenga mucha utilidad, o al menos no se nos ocurrió que tenga mucha utilidad. A lo mejor, pues investigando un poco, descubrimos que tiene un potencial que no hemos desarrollado. Twitter lo hemos omitido un poco en esta sesión, porque Twitter sí que es verdad que es una red que requiere muchísima atención para ser eficiente. Entonces, no solo requiere una atención muy pormenorizada, sino que requiere mucho tacto a la hora de decir las cosas, porque es una red que tiende mucho a la explosión. Sí que es verdad que es el canal preferente cuando tenemos un negocio para atajar crisis de popularidad o crisis de cualquier tipo. Cuando tenemos una situación de crisis, Twitter nos permite tener un canal de comunicación eficiente y muy centrado en la empresa y además inmediato. Pero fuera de eso, como vía de comunicación eficiente, creemos que Facebook e Instagram para el tema gastronómico funciona mejor porque son eminentemente más fotográficos, ¿no? Ujú. Vale, sí, yo más que nada pensando en que LinkedIn puede ser bastante útil para aquellos restaurantes, bares que están localizados en entornos empresariales como pueden ser polígonos industriales o ya digo, pues sitios donde lo que hay son edificios de toda empresa y ahí pues centrarse pues en trabajadores que están en el entorno, empresas que están en el entorno, hacer acuerdos con ellos, ese tipo de cosas son las que me gustaría saber si se podría hacer algún desarrollo posterior a esta sesión. Sí, Y Twitter, claro, tiene un entorno que lo conozco mucho menos. Entonces, no sé si hay otras variantes, como por ejemplo Facebook tiene Instagram, tiene Messenger, tiene WhatsApp, y Twitter no sé si está limitado solo a un recurso. sí, bueno, el caso de Twitter está limitado a Twitter, igual que LinkedIn. Sí que es verdad que LinkedIn puede ser muy interesante para el caso que me comenta una cafetería, un restaurante en un polígono industrial. Lo que pasa es que aquí estaríamos hablando de una segmentación de una campaña puntual, ¿no? Donde queremos llegar a lo mejor a los responsables de recursos humanos, a los directores de las empresas que se encuentran en un área determinada. Y además tenemos las empresas por nombre y apellido, hacemos una campaña de mensaje directo a estas empresas, ofreciéndoles un tipo de colaboración, un tipo de precio especial y buscando una reunión puntual para hacerles llegar pues, una tarjeta de fidelidad, por ejemplo, a sus empleados. Esto es muy interesante y se puede plantear como campaña puntual. ¿Cuál es el problema que tiene? Que el LinkedIn, por lo general, es bastante más caro que Facebook en cuanto a propagación de campañas. Entonces, a lo mejor lo que estamos hablando de que Facebook nos gastamos 100 euros, por ejemplo, en impactar a cientos de miles o a miles de usuarios, en LinkedIn nos da para mandar 100 euros a apenas 200 mensajes, ¿no? Hay que estudiarlo y, de hecho, Emilio, si tienes interés en que discutamos esto, puedes apuntarte en nuestro teléfono de empresa o mi correo electrónico, que es ilopezp@ideal.es, y si quieres hacemos una sesión particular y lo comentamos, por si podemos buscar alguna fórmula que se adapte a lo que necesitáis. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Sí, simplemente, Emilio, yo añadiría a lo que ha dicho Nacho, que LinkedIn es muy interesante, efectivamente, pero el principal uso lo podéis, o sea, yo se lo recomiendo a todos los clientes, lo tenéis que hacer vosotros a nivel profesional. Es decir, en LinkedIn lo interesante no es ya tanto la publicación que hagas como página de empresa y tal, porque sino es la red de contactos, porque por el uso que tiene LinkedIn, sobre todo, el potencial está en la red de contactos. Y esa red de contactos la puedes explotar directamente tú, simplemente entrando y facilitando, buscando y ampliando redes, solicitando conexión. Y yo considero que es muy interesante que lo hagáis todos los profesionales. En este sector, efectivamente, pues también. Sobre todo por el valor, lo interesante de LinkedIn es la red de contactos. Más que como una plataforma de difusión,
es la red de contactos. Habéis participado mucho en el chat, nos agradecéis esta iniciativa. Os recuerdo, como ha dicho Nacho, que cualquier duda que tengáis y cualquier solicitud de información la podéis hacer a través del correo de info@cmacomunicacion.com. Sí, hay una pregunta. Bueno, Nacho, ahí hay algo. Sí, voy a responderle. Antonio, me pregunta, tú tienes un asador en la zona de Jardín de la Reina que tu público objetivo ronda los 45 o 60 años, ¿no? Las campañas digitales no son tan efectivas. Sí, es cierto que a lo mejor, pues, evidentemente una red como Instagram no te va a funcionar para tu público objetivo. Pero sí que es verdad que Facebook, gente de 45 a los 55 años lo utiliza y además lo utilizan de manera asidua. A lo mejor no es el canal preferente de comunicación porque a ese público puede llegar a través, por ejemplo, de un medio de difusión local como Ideal. Sí que es verdad que además que coincide perfectamente el target con el lector tipo del periódico. O puedes hacer campañas orientadas más al marketing directo. Pues estaríamos hablando de buzoneo, estaríamos hablando de flyers, de dísticos, trísticos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de usuarios se les impacta por marketing más tradicional y, bueno, como no sé si lo ha comentado mi compañero Ignacio, nosotros somos parte del diario Ideal. Si alguien está interesado en buscar alguna posibilidad de colaboración o algún tipo de trabajo a través de este medio para llegar a sus clientes, a través de nosotros podéis hacerlo, podéis consultar tarifas, incluso podemos buscaros precios especiales, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que para un público de esta edad podemos buscar vías alternativas, sistemas de marketing tradicionales o sistemas de marketing adaptados, ¿no? Pero yo te digo, gente de Facebook de 45 a los 55 te los encuentras. De hecho, hay más gente de esta franja de edad que menores de 30, ¿no? Bueno, de hecho, el número de usuarios de Internet cada vez es más mayor. Es decir, la franja esa que tú indicas es la franja de usuarios de Internet y de redes sociales. Es decir, es donde se concentra. De hecho, las personas más jóvenes no están tanto en Facebook. Es decir, el perfil de usuario ronda esa edad. O sea, ronda los 45 años. Y está en esa franja de edad. Y incluso, por ejemplo, en nuestro caso, el perfil de lector de Ideal está también en esa edad, incluso mayor. Así que en la idea de que el usuario, el consumidor de plataformas de contenidos digitales es joven, eso ha cambiado. Eso ya no es así. De hecho, el porcentaje de personas mayores de 65 años es mucho mayor en Internet ahora mismo, también por la pirámide poblacional, que el de 25. O sea, hay muchos más usuarios mayores jubilados que usuarios en Internet, que usuarios menores de incluso de 30 años. Esos los datos ahí están, se pueden consultar, son datos del EGM, del Estudio General de Medios, y son muy esclarecedores. Bueno, pues sin más, os agradecemos vuestro interés y bueno, subiremos las charlas por si a alguien le interesa volver a incidir, las subiremos a nuestra página web, a YouTube también, y podéis contactar con nosotros a través de cualquiera de los canales que podéis consultar y tenéis disponibles en nuestra página web, en cmacomunicacion.com. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos por participar. Ha sido un placer y esperamos, volveremos a incidir en temas relacionados con el astronomarketing y en otros temas relacionados con el marketing digital. Esperamos que seguir contando con vuestra asistencia y participación. Muchas gracias a todos.